Desde el botón Ampliar a Pro podremos acceder a cambiar nuestra cuenta básica gratuita a una cuenta profesional de pago. Las diferencias entre una cuenta gratuita y una de pago las podéis ver en el siguiente cuadro. Buscar nuevo contenido. Con este botón podemos reemplazar la edición actual del periódico por una edición nueva. Lo que nos hará será eliminar completamente la edición actual que tenemos del periódico. Por eso, antes de realizarlo, como es un cambio que no se puede volver atrás, nos pide la confirmación. Si le damos a confirmar, nos actualizará el periódico, tardará unos minutos y esto se suele realizar si cambiamos las fuentes que tenemos de nuestro periódico porque el periódico que hemos realizado no nos gusta y queremos realizar una edición del periódico nuevo. Modo borrador es una función que nos permite revisar y editar una edición de nuestro periódico antes de publicarlo. Pero como es una función que solo lo permiten las cuentas Pro, y a continuación vemos cómo aparecen los 5 apartados que nos permiten ajustar la apariencia de nuestro periódico en Paper.li, que son ajustes, contenido, disposición y apariencia, asistente a redes sociales y estadísticas. Y vamos a ir viendo uno a uno. El primero que veremos será ajustes. Pulsando sobre el botón ajustes, accederemos a los ajustes. El primer apartado dentro de ajustes que nos encontramos es el título. El título como máximo podrá tener 100 caracteres y pinchando aquí podemos cambiarlo. Por ejemplo, vamos a poner Diario de Vigo de título y una vez lo cambiemos debemos de pulsar sobre guardar. Siempre debemos de pulsar sobre guardar para que nos efectúen los cambios. Subtítulo. Nos permite dar una descripción al periódico en un máximo de 200 caracteres. Nosotros vamos a pegar una descripción y, igual que hicimos anteriormente, le damos a guardar. Nota del editor. Nos permite poner un texto dentro del periódico. En dicho texto nos permite también insertar links. Vamos a ver cómo podemos subrayar esto. Pulsamos sobre el botón insertar link y copiamos en el mismo, pegamos el link que queramos insertar. Finalmente le damos a guardar y vemos cómo aquí nos pondría en la parte superior el título del diario, aquí debajo el subtítulo y vamos a salir de ajustes. Vemos cómo en esta parte es donde nos pone la nota del editor con los dos links que tenemos en la misma. Vamos a seguir con los ajustes y ahora iremos a calendario de publicación. El calendario de publicación nos permite elegir con qué frecuencia se actualiza nuestro periódico y a qué hora, y para ello debemos de poner la zona horaria donde nos encontramos. La frecuencia de actualización nos va a marcar el número de ediciones que tendremos de nuestro periódico. Puede ser diaria, con una edición cada día, 2 veces al día, que se producirá cada 12 horas, es decir, si la primera edición es a las 9 de la mañana, la siguiente edición será a las 9 de la noche. Podemos elegir
la hora, por ejemplo, que en vez de a las 9 salga a las 7 de la mañana. En la frecuencia de actualización también tenemos semanal, que nos permitirá hacer que nuestro periódico se actualice una vez a la semana. Podemos escoger en este caso el día, por ejemplo que salga todos los domingos, y la hora, por ejemplo a las 5 de la tarde. Además de semanal también podemos personalizar, y esto lo que nos permitirá es elegir los días que queremos que se actualice nuestro periódico, que haya una nueva edición de nuestro periódico. Podemos elegir, por ejemplo, que se actualice todos los días, que sería, esto equivaldría a poner frecuencia de actualización diaria. Elegimos la hora, vamos a elegir en este caso las 8 de la mañana, y en zona horaria seleccionamos la zona horaria de nuestro país. En nuestro caso, España es GMT +1. Volvemos atrás a los ajustes y vemos como los siguientes ajustes son todos para la versión Pro, por lo cual no nos detendremos más en ellos. Y como último, vemos que al final del todo tenemos un botón que nos permite borrar el periódico. Si pulsamos sobre el mismo, nos va a pedir una confirmación y debemos de escribir borrar para confirmar, ya que una vez borremos un periódico no podríamos volver atrás en dicha acción. Le vamos a pulsar que no, y esto serían las opciones de configuración de los ajustes. Seguidamente pasaremos a ver las configuraciones del contenido. Desde la pestaña Contenido podremos ajustar los distintos parámetros que permitirán a Paper.li buscar automáticamente la información que se publicará en nuestro periódico. Lo primero que ya podemos ver es una serie de fuentes que son las que Paper.li ha seleccionado automáticamente, que a partir de estas fuentes Paper.li selecciona aquellos tweets y publicaciones que contienen enlaces y con ellos, que los organiza por categorías, confecciona el periódico. Desde el campo busca cualquier cosa podemos hacer búsquedas para incorporar nuevas fuentes a nuestro diario. Por ejemplo, vamos a hacerlo con Concello de Vigo. Vemos cómo nos encuentra una fuente que podría ser los tweets que mencionen Concello de Vigo. Si la queremos incorporar para la creación de nuestro periódico, pulsaríamos sobre el más. Por ejemplo, hay otra que sería Alcaldía de Vigo. También pulsaríamos sobre el más. También nos permite incorporar fuentes desde RSS. Vamos a incorporar la del Ayuntamiento de Vigo. Aparte de Twitter y RSS, pulsando más podemos ver fuentes desde Google. Nos permitiría añadir como fuente la página de Google Plus del Concello de Vigo y también canales de YouTube. Por ejemplo, el canal de la Concellería de la Xuventude del Concello de Vigo. Si pulsamos en mostrar más, nos aparecerían más fuentes. Desde esta pantalla también vemos cómo las fuentes seleccionadas pasan de tener el icono de más a tener el del menos. Si por cualquier razón queremos deseleccionar esta fuente, bastaría con pulsar sobre el icono menos.
Volvemos hacia atrás y vemos cómo dichas fuentes ya aparecen seleccionadas para la creación de nuestro periódico. El orden de las fuentes tiene su importancia, ya que las primeras serán las que Paper.li considere más importantes y las últimas las que considere menos. De todas formas, en la versión Basic no podremos modificar el orden de las mismas. Sí lo podríamos hacer en la versión Pro. Para ordenar correctamente las mismas en la versión Basic, la única opción que nos quedaría sería ir eligiendo una a una, eligiendo primero las que consideremos más importantes. La siguiente pestaña que nos encontramos es Conecta tu cuenta de Twitter. Si pulsamos sobre la misma, nos abrirá una pantalla para que autoricemos nuestra cuenta de Twitter para que sea utilizada por Paper.li. Pondremos el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Twitter y pulsamos sobre Iniciar sesión. Una vez realizado, vemos cómo ya cambia y nos pone tu cuenta de Twitter. Esto nos servirá para buscar fuentes de nuestra cuenta de Twitter, pudiendo incorporar como fuentes tanto los enlaces de nuestra línea de tiempo, los enlaces que hemos tuiteado, nuestros favoritos, si tenemos alguna búsqueda guardada de Twitter o incluso nuestras listas de Twitter. Esto puede ser muy útil si creamos una lista con determinados perfiles de Twitter, porque así podríamos agrupar todos estos perfiles en una lista y utilizar dicha lista como una fuente para nuestro periódico de Paper.li. Una vez tengamos las fuentes seleccionadas, podríamos editar las mismas. Editar las mismas lo que nos permite es, si hay alguna fuente que queramos eliminar, vamos a eliminar, por ejemplo, esta y esta, nos las permite eliminar de la confección de nuestro periódico. Cuando acabemos pulsamos sobre hecho y ya estaría. Otra de las funciones que vemos es que dentro de las mismas fuentes tenemos un apartado de filtrado. Esto nos permite que, aparte de la búsqueda que hemos hecho con las fuentes, poder filtrarlas de una forma más selectiva, que correspondería a todos los tweets que contiene la palabra Vigo. Por ejemplo, podríamos poner que, aparte de Vigo, tuviera que contener la palabra empleo. Por ejemplo, para hacer un periódico sobre el empleo en Vigo. Y, por ejemplo, podríamos también eliminar que no contuviera, por ejemplo, pues la palabra pesca. Y con esto lo que conseguiríamos es filtrar de una forma mejor las fuentes que hemos incluido. Podríamos hacerlo igual que en la de los tweets, por ejemplo, en la del perfil de Twitter de Faro de Vigo, también que contuviera Vigo y empleo. Cuanto mejor tengamos seleccionadas las fuentes y mejor filtradas las mismas y mejor colocadas en el orden que queramos, y conseguiremos que la información de nuestro periódico se ajuste a lo que estamos buscando. Dentro del apartado contenido, aparte de las fuentes, tenemos otros ajustes a los que denomina ajustes avanzados. Pulsamos sobre la pestaña para que nos los despliegue. En ajustes avanzados tenemos el idioma del periódico,
en el que podemos elegir el idioma de nuestro periódico. Esto condicionará bastante la información del periódico, ya que, por ejemplo, si aquí pusiéramos en idioma de periódico en vez de español, alemán, seguramente con este contenido no encontraría ningún artículo. Vamos a poner español. Después tenemos los temas cubiertos, que en la versión Basic lo que nos permite será elegir las secciones que tendrá nuestro periódico. Podemos, dentro de las secciones que se poseen, marcar o desmarcar las que queramos. Por ejemplo, que nuestro periódico no tenga nada de deportes, ni policiales, ni contenidos para adultos. Podemos también permitir la sección fotos y vídeos y hashtag del momento. Después, otro de las pestañas que tenemos son personas bloqueadas y sitios bloqueados. Esto se produce, si vemos, de momento no tendremos ninguna persona bloqueada. Esto se produce porque, aunque lo veremos más tarde, si editamos nuestro periódico, más tarde veremos cómo se puede editar un periódico, podemos bloquear los artículos de una persona. Por ejemplo, aquí podríamos bloquear esta persona y podemos bloquear también los artículos que aparecen en un periódico de determinado sitio web. Por ejemplo, podemos bloquear este sitio web. Si fuéramos a configuración, veremos como ahora en contenido, en ajustes avanzados, ya nos aparecen estas personas bloqueadas y estos sitios bloqueados. Si los queremos desbloquear, pulsamos aquí sobre el icono menos. Y con esto hemos visto cómo configurar el contenido de nuestro periódico en Paper.li. Una vez configurado, para que dicho contenido aparecería en la edición siguiente del periódico. Pero si queremos cambiar la edición del periódico, como hemos visto anteriormente, podemos pulsar sobre buscar nuevo contenido. Le damos a confirmar y nos creará un nuevo periódico con las fuentes y los parámetros de contenido que hemos configurado. Lo siguiente que vamos a ver es el siguiente apartado de ajustes del periódico, disposición y apariencia. Desde el apartado disposición y apariencia se nos permitirá cambiar el aspecto e incluir algunos elementos dentro de nuestro periódico. Lo primero que vamos a ver es cómo cambiar el aspecto. Pulsaríamos sobre el aspecto y lo que nos permite son cambiar los colores y las tipografías de nuestro periódico. Lo primero que nos permite es cambiar la combinación de colores. Vemos cómo podemos elegir entre unos predefinidos o mediante esta tabla de colores coger cualquier personalizado. Vemos como, por ejemplo, aquí tenemos el rojo. Si elegimos para elegir un color, pulsamos sobre el mismo, lo cambiaría al color verde. Después de la combinación de colores, podremos elegir las tipografías que tenemos de nuestro periódico. Podemos elegir diferentes tipografías, tanto para el título del periódico como para los títulos de los artículos, como para los textos de los artículos. Dependiendo de cada apartado, vamos a poder coger unas tipografías y unos tamaños de letra. Vemos cómo
al escogerlas va cambiando en el periódico. Vamos a cambiar la del texto del artículo, por ejemplo, y el tamaño de letra vamos a hacerla más grande. Los textos del artículo sería esta zona. Y vamos a ver también otro de los apartados que podemos cambiar dentro del aspecto del periódico es el fondo del mismo. Lo podemos cambiar con una imagen. El tamaño recomendado de la misma es 1280 por 800, pero también podemos cargar una imagen de otras dimensiones. Por ejemplo, nosotros vamos a cargar una imagen pequeña y vamos a hacer que se repita. Vemos como ya nos aparece detrás de nuestro periódico y que nos aparezca como mosaico. Las imágenes las podríamos hacer que se repitieran como un mosaico, alinear a la izquierda, alinear al centro o alinear a la derecha. También en vez de la imagen, lo que podríamos es poner un color de fondo. Si queremos poner un color de fondo, elegimos el color que queremos poner de fondo y pulsamos sobre el mismo. Para que veamos el color de fondo tendríamos que eliminar la imagen y vemos cómo aparece el color de fondo. Finalmente, el último apartado que nos permite configurar el aspecto en la versión básica es la miniatura del periódico. En este momento pulsamos sobre el mismo y lo que nos permite es cargar una imagen que servirá como miniatura del periódico en el kiosco. El tamaño ideal de la imagen debe ser de 268 por 181. Vamos a ver cómo pulsaríamos sobre cargar una imagen. Y, por ejemplo, en nuestro caso vamos a cargar una imagen de un QR. Veremos cómo esta imagen, si vamos al kiosco y vemos mis periódicos, como el periódico aparecería con dicha imagen. Vamos con el periódico para seguir configurando el mismo. Y ahora en disposición y apariencia lo que nos quedaría por configurar serían los widgets. Pulsamos sobre los mismos y en este apartado lo que nos permite será introducir en nuestro periódico diferentes elementos, como puede ser un widget de Twitter, contacta con el editor, o un apartado para que los usuarios de Facebook puedan incluir comentarios en nuestro periódico. Si pulsamos widget de Twitter, nos permitirá activar esto. El widget de Twitter, que lo que nos permitirá es incluir el widget de Twitter dentro de nuestro periódico. Para ello debemos de copiar el código HTML del widget de Twitter en nuestro periódico. El código HTML de nuestro widget y
lo pegaremos. Finalmente pulsaremos guardar y si vamos a nuestro periódico, veremos cómo en el mismo aparece insertado el widget de Twitter que hemos configurado. El siguiente apartado dentro de widgets es contacta con el editor, que lo que nos permite es que se muestre este icono para mandar un email, un mensaje directamente al editor del periódico. Y por último, el apartado dentro de widgets que tenemos es activar los comentarios mediante Facebook. Si lo activamos, veremos que el apartado que nos aparece es este lugar de debates en el que podremos poner comentarios mediante nuestra cuenta de Facebook. Y finalmente nos queda un último elemento, que es este widget de compartir, que nos permite compartir el periódico a través de nuestras redes sociales o de email, que lo que podemos hacer es desactivarlo. Vamos a disposición apariencia, widgets y mostrar el widget compartir. Lo podemos activar o desactivar, lo que pasa es que en este caso por defecto viene activado. Si los desactivamos, vemos como esa zona con dicho widget que nos aparecía antes ya no nos aparece ahora. Desde el apartado asistente redes sociales podremos configurar la forma en que podremos difundir nuestro periódico a través de las redes sociales o de email. Una vez pulsado, lo primero que podemos configurar es el formato de newsletter, aunque en la versión básica solo nos lo permite configurar como simple notificación. Lo que sí podemos es activarlo o desactivarlo. Esto lo que hace es enviar un email a nuestros suscriptores con el artículo principal del día de hoy. En la imagen podéis ver el email que envía a los suscriptores. Dentro del apartado asistente redes sociales, lo siguiente que podremos configurar será canales sociales. Esto nos permitirá que nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o LinkedIn, publiquen cada vez que se actualice nuestro periódico una publicación en las mismas. Para activarlos pulsaremos sobre el botón deslizante, se nos pedirá una autorización de la red social para conectar con Paper.li y vemos cómo podemos configurar el mensaje que se va a publicar en la red social, que por ejemplo podríamos cambiarlo y una vez hechos los cambios debemos de dar a guardar. Dicho mensaje podemos hacer que incluya menciones. Aquí veríamos cómo quedaría. Diario de Vigo por el Formación, y menciona algunos de las cuentas de las que se han tomado artículos para publicar en el periódico. Podemos incluir o que no incluya las menciones. Incluir menciones siempre es bueno para
para la viralización del periódico como para conseguir nuevos seguidores en Twitter. Una vez tenemos activado la publicación en Twitter, podemos también activar la publicación en Facebook. Vemos como el sistema es el mismo. Podemos cambiar, al igual que hicimos antes, el texto. Guardamos los cambios y vemos como aquí se podría compartir en la biografía, en nuestro perfil de Facebook o en una página que gestionáramos, aunque esta es una función que solo está disponible en la versión Pro. También vemos aquí cómo podemos configurar para que se publique el artículo principal o la información del periódico. Aquí en la vista previa vemos cómo quedarían cada uno de los dos mensajes. Al igual que en Facebook, podemos hacer lo mismo con LinkedIn. En LinkedIn nos pide la autorización para poder publicar. Insertamos el usuario y la contraseña y le damos a permitir. Y vemos cómo es igual que en Facebook. Solo nos permite compartir en mi perfil. Podemos cambiar el texto. Vamos a guardar. Y también nos permite compartir el artículo principal o la información del periódico. Y aquí también tenemos la vista previa de cómo quedaría. Finalmente, en el asistente de redes sociales, lo que nos permite es copiar el código HTML para confeccionar un widget, para incrustar este widget dentro de nuestro blog o de nuestra página web, para que se vea en dicha página web o blog nuestro periódico. Vamos a ver código HTML. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo quedaría el widget y esto sería el código HTML que debemos de copiar e incrustar en nuestra página web. Este sería el widget de titulares y podríamos tener el widget NOM. El sistema es el mismo, vemos el código HTML, lo podemos copiar y lo incrustaríamos dentro de nuestra página web o dentro de nuestro blog para que se viera dicho periódico en la misma. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo nosotros dentro de un curso en Moodle hemos incrustado los dos widgets. Este sería el de encabezados de un periódico de Paper.li y este sería el nómada widget. El último apartado que nos queda dentro del panel de ajustes de nuestro periódico es estadísticas. En el mismo, lo único que nos muestra son estadísticas de las visitas que hemos recibido a nuestro periódico. Podemos ver el número de seguidores y cuáles son de nuestro periódico, que son las personas que se han suscrito al mismo, las visitas que hemos tenido y las veces que se ha incrustado el widget en blog y páginas web. Y finalmente, la última función que nos encontramos dentro del panel de ajustes del periódico es el botón de Paper.li, que sería este. Para utilizarlo, lo único que haremos es arrastrarlo a la barra de marcadores de nuestro navegador. Nosotros aquí tenemos la barra de marcadores desplegada, pero tengamos en cuenta que si no está desplegada debemos desplegarla
Aquí iríamos a este menú y mostrar barra de marcadores, y lo único que tendremos que hacer es arrastrar el botón a dicha barra. Ya nos quedaría el botón listo para utilizar. Dicho botón nos permitirá obtener contenido para insertar en nuestros periódicos directamente desde una página web. El funcionamiento de este botón y la forma de insertar dichos artículos desde una página web la veremos de forma más detallada en un vídeo más adelante. Con todos los ajustes que hemos hecho ya tendríamos configurado nuestro periódico, y en la siguiente edición tendrán efecto todos ellos, incluido la búsqueda de artículos mediante las fuentes que hemos configurado. Si queremos que ya dichas fuentes aparezcan en esta edición, pulsaremos sobre buscar nuevo contenido y confirmaremos, teniendo cuidado ya que nos eliminará la edición actual de nuestro periódico. Y ahora ya podremos ver cómo nos ha quedado nuestro periódico con la configuración que hemos definido.